quiero preguntarle también qué opina usted de Fidel Castro, porque esa es la columna vertebral de este libro, Fidel en el imaginario mexicano, que se presentó apenas ayer en el antiguo edificio del Cuerpo Colegiado. Es una iniciativa realmente de la 62 legislatura del Senado y están aprovechando porque Fidel Castro cumple 90 años justo ahora en 2016 y ahora hablar de esto, para hablar justamente de esto, hoy estamos de manteles largos porque nos acompaña Katiuska Blanco, ya la anunciaba yo antes del corte, es una mujer reconocidísima por su carrera en el periodismo cubano y por ser una extraordinaria biógrafa específicamente de Castro Ruz. Le doy la bienvenida, gracias finalmente por estar con nosotros y queremos que nos cuente qué vamos a encontrar en estas páginas, qué opinan los mexicanos de Fidel Castro. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, buenas tardes para todo el pueblo de México y bueno, ¿qué van a encontrar? El sentimiento y el abrazo del pueblo mexicano a Fidel Castro Ruz en sus 90 años, pero también al pueblo de Cuba y al proceso revolucionario que hemos vivido durante más de 50 años. El libro incorpora las visiones diversas, los criterios, las vivencias, los recuerdos de muchos mexicanos y mexicanas que o se aproximaron al proceso revolucionario cubano o lo vivieron cuando se gestaba aquí en México o participaron activamente desde sus tareas particulares a la vida de Fidel Castro, incluso conociéndolo de manera cercana, próxima. Además de eso están las fotografías de la editora política y de un realizador que ha pasado más de 20 años acompañando al comandante en todos sus recorridos por Cuba y por el mundo. Ahora, me llamó mucho la atención que usted decía que después de tener estas páginas, ahora lo conoce mucho más que antes. ¿Qué cara de Fidel conoció usted a través de los ojos mexicanos? Bueno, hay muchas caras. Por ejemplo, hay vivencias que yo desconocía de su etapa en México, de lugares en que intercambió con personas que luego hicieron historia en este propio país. Por ejemplo, conocí historias de la propia, por ejemplo, escritora Elena Poniatowska, que visitó Cuba en 1959 y escribió de la eclosión de dignidad y de una Cuba que ganaba en esperanza, en alegría, en sueños en ese momento. Conocí también aspectos de carácter político, de incluso distanciamientos y cómo fueron posibles las reaproximaciones a partir de los interlocutores que el comandante tuvo, pero también a partir de su visión amplia, antidogmática, rica de la vida, poco apegada a los manuales y a las cosas preconcebidas, sino así diversa, amplia. ¿Cuál sería alguno en especial? Es decir, nos está hablando de personajes muy influyentes que son aquí, es decir, en nuestra tierra azteca son muy reconocidos. Cuéntenos sobre, por ejemplo, alguna apreciación en particular. Ya decía Elena Poniatowska, también entiendo que está Rodolfo Reyes Cortés, bueno, Alejandro Encinas. ¿Cuál sería de estos personajes alguno de los recuerdos que más le llamen la atención? Bueno, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, de Julio Moguel, una percepción muy peculiar de que él coloca a Fidel frente al espejo y dice qué difícil circunstancia la de reconocerse con un nombre y una figura que son míticos en el mundo entero. Es decir, yo nunca me había puesto en el lugar de Fidel frente a un espejo, cosas así, ¿no? También hay un análisis de varios mexicanos sobre el desarrollo de la sociedad cubana, qué aspectos, por ejemplo, hay uno que reconoce en Fidel en especial la confianza que ha tenido en el pueblo cubano, creyendo siempre que en situaciones que parecían perdidas o irremediables, confió en que el pueblo de Cuba tenía reserva suficiente para desde el fondo emerger nuevamente. Hay otros aspectos que son esenciales, por ejemplo, hay como un bailarín que salió a una gira por Cuba en el segundo aniversario de la Revolución y de pronto dice, bueno, no me quería dejar llevar, quería resistirme un poco, ¿no?, a la avalancha que de alguna manera se me venía para encima y bueno, la cercanía que tuvo con un estrechón de mano con el comandante y cómo se conmovió
con la percepción de un pueblo puesto de pie. Y entonces, bueno, hay muchos aspectos de la vida. Yo decía en la presentación que uno lee ese libro y tiene todas las aristas, no hay una sola de la vida de Fidel que no esté recogida en el libro. Fidel orador, Fidel en México, especialmente en México, Fidel hermano, Fidel escuchador de los sueños de la gente, Fidel como político, Fidel como científico, como un hombre apegado a emprendimientos productivos también, en la agricultura, por ejemplo. Fidel como diplomático, como hombre de la ciencia. Todas las caras de Fidel. Pues muchísimas gracias por venirnos a platicar. Realmente entiendo, pues está Fidel en todos sus aspectos, ya lo decía, con todas sus aristas, vale mucho la pena pues tenerlo, a mí me encantó, la verdad. Fidel en el imaginario mexicano, es muy importante ver también cómo nosotros lo estamos percibiendo, y bueno, pues gracias a Katiuska Blanco, ya lo decíamos, periodista y bueno, biógrafa obviamente especial de Fidel Castro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bueno. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.